I was born in Cochabamba. Don't tell me. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Lucía y bueno, en este primer video quería contar un poquito sobre mi experiencia escribiendo mi libro. Publiqué un video donde leía uno de mis poemas, bueno, en realidad dos, uno que es Mi Flor y otro de Hermosos días de mi juventud. Bueno, quería contar un poco de cómo nació la idea de escribir un libro. Y pues bueno, aquí tengo mi libro, es este de acá, que se llama Versos de mi corazón. Y bueno, la portada es un dibujo de mi amigo Johan, entonces él es un súper artista. Y pues bueno, fue algo muy chistoso de cómo nació la portada porque fue re inesperado. Entonces lo voy a contar después. Pero bueno, yo siempre tuve la idea de escribir. Desde muy chiquita siempre me ha gustado expresarme y me ha gustado, bueno, contar un poco, hablar. Y la escritura siempre ha sido una de mis partes fuertes, ya que cuando era niña, desde que soy muy pequeña, siempre he amado los libros. Amo leer, es mi pasatiempo favorito. Entonces, un día me acuerdo que estaba con mi compañera, es que estaba en, no sé, cuarto de primaria, creo, tercero, no lo recuerdo bien. Y bueno, yo decía, después de haber leído tantos libros, tantas historias, decía, ¿qué tan difícil puede ser si yo escribo una? Entonces, bueno, escribí mi primera historia, que se trataba, aún recuerdo de qué trataba, era acerca de una flor que adoptaba una hierba. En la historia que yo escribí, la flor era la más hermosa del jardín y la pequeña hierba aparecía a su lado. Y pues tuvo compasión de la hierba y la adoptó, y la hierba sufría como que un tipo de bullying, podríamos decir, en el jardín, porque obviamente la madre, que era la flor, era muy hermosa y esta hierba no era muy agraciada. Entonces, bueno, ahí comenzó mi aventura. Tenía un cuadernito donde escribía mis propias historias, escribía mis propios cuentos, mis propios poemas. Y bueno, la escritura siempre se me dio, no voy a decir que soy re buena en eso porque eso sería mentir, pero sí se me da más sencillo expresarme a través de las palabras que a veces a través de las palabras escritas, me refiero, que las palabras habladas. Entonces, bueno, para escribir Versos de mi corazón es un libro de poemas. Es un libro cortito que es una recopilación de todos mis poemas, porque la primera vez que escribí un poema fue hace mucho y ya no recuerdo de qué era. Solo recuerdo que tenía un cuaderno, era así de grande, con poemas. Y bueno, se perdió uno de dónde está. Y yo siempre tuve la idea de escribir un libro. Siempre es algo que me ha llamado la atención, me ha gustado, me ha interesado, pero antes lo veía muy difícil porque bueno, para mí era difícil encontrar un tema que me gustara o un tema que, pues bueno, yo no sé, ninguna cosa que yo escribía, ninguna idea que me venía a la mente me llamaba demasiado la atención o me parecía perfecta como que para continuar escribiendo. Entonces, al final, escribir poemas fue algo que lo tomé como un pasatiempo, más que con la idea de escribir un libro, sino como un pasatiempo. Me refiero a cuando me sentía triste, cuando me sentía feliz, alguna situación que pasaba en mi colegio o con mis amigos. Yo simplemente agarraba yo escribía en las notas de mi celular. Ahí, cuando estaba inspirada, agarraba mi celular y escribía ahí palabras. Y después las pasaba a un cuadernito chiquito que tenía, que es donde recopilaba mis poemas. Y yo quería escribir una historia, quería escribir una historia, una obra primero, pero me di cuenta que es muy complicado. Es más complicado de lo que parece porque necesitas mucha imaginación, muchas técnicas para poder captar la atención del lector, y pues me pareció muy complicado. Y al final me rendí, yo dije, bueno, algún tipo será. Y dejé que pasara el tiempo y seguí escribiendo poemas. Entonces yo pues dije, un día estaba escribiendo un poema y dije, ¿por qué no me animo a recopilar mis poemas? Porque para mí mis poemas eran mi manera de expresarme, yo.
Entonces para mí era muy personal y me dio mucho miedo porque era mi manera de yo como que compartir los sentimientos más profundos de mi corazón. Entonces me dio miedo, pero dije, bueno, si no lo hago ahora, entonces ¿cuándo? Además ya tenía todos los poemas listos y ya estaban escritos, solo necesitaba escribirlos o ponerlos en un documento. Y bueno, eso fue lo que hice. Le dije a mis papás que estaba interesada en hacer eso y ellos me dijeron, claro, te vamos a apoyar, porque ellos desde que empecé a escribir vieron el potencial que había en mí con la escritura. Entonces pues me apoyaron en esto y así fue como salió mi libro. Es una recopilación de poemas y es un libro súper chiquito. Quizás no es la maravillosa, la gran cosa, no es un bestseller en todo lado, ¿no? Pero bueno, es con primeros comienzos que se logran grandes cosas. Entonces, bueno, es un libro de poemas, tiene su índice con poemas y son poemas muy personales. Quizás muchos de los que lo lean no van a entender de qué van ciertos poemas o hacia quién va dirigido, pero para mí tienen mucho significado y por eso es que me daba el miedo. Y cuando decidí titular este libro, le puse versos de mi corazón, porque estos versos nacieron de lo más profundo de mi corazón. Nacieron de mis miedos, de mis momentos felices. Y entonces yo me di cuenta de lo complicado que era escribir un libro, porque no solo era poner los poemas y punto, tenía que hacer más cosas como agradecimientos. Tenía que escribir la introducción, después el prólogo y bueno, fue una aventura. Es una aventura todavía. Entonces me di cuenta de que quizás mi comienzo no será un gran libro, no será un libro que es conocido por todos, pero es un comienzo. Y con eso quiero animar a todos que quizás no con la escritura, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas pasiones. Pero si les interesa algo, no esperen a que aparezca la idea perfecta para recién empezar a trabajar, sino empiecen a trabajar con lo que ya tienen. Sea poco, sea grande, empiecen a trabajar con lo que ya tienen. Y no se rindan, no pierdan ese talento que tienen. Puede ser para el dibujo, para la música. Muchos esperan toda su vida y nunca aparece esa oportunidad, pero es porque nunca lo intentan. Muchos por miedo, otros por vergüenza, otros porque simplemente les ganó la flojera, como a mí a veces me ganaba porque simplemente en vez de escribir me prefería estar, bueno, con mi celular viendo un video. Entonces, bueno, esa es solamente una recomendación un poco de mi historia. Soy muy nueva haciendo esto, entonces no tengo mucha experiencia al hablar a la cámara. Es más, me siento un poco incómoda ahora porque no hay nadie a mi alrededor y solo una cámara y es como que, ay, se siente un poco raro. Pero bueno, Versos de mi corazón es un libro que si tienen la oportunidad me gustaría que lo lean y bueno, espero que les inspire también esto, a que ustedes también puedan compartir lo que hay dentro de su corazón, lo que hay acá, porque muchas personas se pueden sentir identificadas, muchas personas se pueden sentir que bueno, alguien me entiende, porque yo a veces cuando escribía estos versos me sentía que nadie me entendía, que nadie entendía cómo yo me sentía, o las emociones que estaba teniendo. Pero me di cuenta de que en realidad sí, hay muchas personas que ya pasaron por esto y que entienden cómo se siente y nos podemos consolar entre nosotros. Entonces, aquí es una frase, perdón, que escuché que dice: no tengas miedo de mostrar tus cicatrices, pues son la esperanza de los que están heridos. Después escribí: nunca guarden o oculten lo que pasa en su interior. Lloren, rían y disfruten de la oportunidad que tenemos de estar vivos. La vida está llena de obstáculos y nada será sencillo, pero ante todo, apoyémonos y alentémonos hasta llegar a la meta. Y bueno, eso sería todo por hoy. Estaba olvidando contarles la historia de la portada.
que pues bueno, yo quería que mi portada sea un dibujo desde ya. O sea, yo no quería buscar una imagen en Google, como le dicen en inglés, en Google, y para bajarla y hacerla. En realidad yo quería que sea algo más original, algo más, ya que iba a ser muy personal. Quería que también el dibujo sea muy personal. Y pues bueno, mi mejor amigo Johan, que dibuja. Entonces yo estaba por pedirle, pero era algo tan secreto para mí que no le dije a ninguno de mis amigos, solo lo sabían mis papás, nadie más, que estaba haciendo este libro. Entonces me daba vergüenza decirles, oye, voy a sacar un libro. Entonces yo decía, ¿cómo le pido un dibujo sin que él se dé cuenta? ¿Cómo es que le pido un dibujo sin que él me pregunte para qué es? Y cosa que él un día me manda, o sea, de la nada, me dice, mira, dibujé esto, y me manda este dibujo, así. Pero en WhatsApp existe la opción de para mandarlo una vez, para que se vea una vez. Entonces, pues sí, me lo mandó así y yo no podía sacarle captura porque no se puede sacar captura. Así que después le dije, ¿me la mandas? Y él me preguntó, ¿para qué? Y yo le dije, ay, ya me preguntó, ¿para qué? Le dije, para algo. Y él me dijo, ¿para qué? Y yo le dije, te cuento después. Y bueno, ahí quedó y ya les conté después, pero fue algo así como que si fuera, de la gracia de Dios. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya llegado a su corazón y que ustedes también se animen a no tener miedo, a intentarlo. Quizás al principio no va a ser, digamos, lo que esperan, no van a tener el éxito que quizás esperan, porque muy pocos son los que lo logran a la primera, pero hay que seguir intentando y seguir adelante. Entonces eso sería todo por hoy y muchas gracias por estar conmigo hasta hoy. Nos vemos.